Muy buenos días tengan todas y tengan todas las personas que sintonizan y escuchan allí este medio por aquí por lo cual nos acercamos a ustedes compartiendo las ricas bendiciones de nuestro Padre Celestial. Un día especial, martes 15 de noviembre del año 2022. Dios les continúe bendiciendo maravillosamente, ricamente, con mucha abundancia de paz, mucha abundancia de salud. Es un placer saludarles en este hermoso día. Saluda de Venezuela el pastor Nelson Cárdenas. Saludo para nuestro amado pastor Marcelo Parrella, su amada esposa, los siervos, hombres y mujeres que sirven a nuestro Padre Celestial, que son parte pues de este maravilloso equipo de trabajo. Venimos realizando bendiciones de lo alto para todos y todas. Vamos a compartir un tema en esta hermosa mañana en el nombre del Señor con todos los usuarios, con todas las usuarias y a hermanos en Cristo que también nos escuchan y comparten con nosotros. Bueno, el tema que vamos a compartir en esta mañana es Pablo hablándole a muchos de sus discípulos del reino. Bueno, fíjense que en esas regiones que tenían diferentes culturas, diferentes costumbres, que tenían diferentes patrones mentales, patrones de pensamientos, malos hábitos, que muchas veces no les convenía. Era una limitante para manifestar el reino. Así vemos que cada carta tiene un tono diferente, una intención diferente en todas, en común. Es presentar a Cristo, cartas del apóstol Pablo que escribe allí, a Cristo soberano, como máximo soberano por encima de la religión incluso, por encima del judaísmo, que en ese tiempo era una de las mayores perturbaciones que tenían los nuevos creyentes, digamos así, a las iglesias que estaban recibiendo la palabra, porque eran visitadas por los judíos, tratando de persuadir la persuasión, la coacción, para obligar en cualquiera de estas formas que la gente guardara la ley, se circuncidara, guardara las costumbres judaicas, y el apóstol Pablo tiene esa lucha. Bueno, hay que ver paralelamente los otros apóstoles como Pedro, Juan, que también aparecen en sus escritos, intentaron de anunciar esa misma soberanía, victoria, autoridad en Cristo, pero a ellos siempre se les salía lo de la ley. Eso podemos ver estudiando cada carta. Estaban estructuradas, les costaba hablar abiertamente lo de la circuncisión. El apóstol Pablo sí hablaba abiertamente. Decirle a un judío que la circuncisión nada es, era una herejía. Sin embargo, el apóstol Pablo tiene que hacerlo para mostrar que eso era solo una sombra y que verdaderamente en Cristo y que en Cristo habíamos sido circuncidados. Bueno, el apóstol Pablo le dio el cumplimiento a estos rituales, a todas estas costumbres que habían practicado los judíos en la antigüedad. Él les dice, ahora hemos sido circuncidados en Cristo. El reposo es Cristo, nuestra fiesta es Cristo. Esa roca que los guiaba en el desierto, ahora esa misma roca es Cristo. La nube que los cubrió, en la cual fueron bautizados, es Cristo. Cristo estuvo con él, con el pueblo de Israel, en forma de tipo, prototipo y sombra. Pero una vez manifestado Cristo, ya no estamos bajo las figuras. Hoy Cristo no está expresado hoy Cristo no está expresado por cosas. Él vive en nosotros, su vida en nosotros expresándose. Ya Cristo no necesita que le conozcan por un elemento que fue anunciado antes por el aceite, por el agua, por un cordero, por medio de un altar,
o del tabernáculo o del arca. Ahora Cristo expresado a través de nosotros. Tenemos su vida, tenemos su mente en nosotros, fluye sobre nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. Él dice, así soy yo. Así como soy yo, son ustedes. Bueno, el Señor Jesús le dice a Felipe, tanto tiempo Felipe, y Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. El propósito es que la iglesia salga de esa transición, de esa sombra, donde la han querido ir llevándola. Ustedes son así, poco a poco. No, Cristo está en ustedes. Él venció todas las victorias de Cristo. Son las victorias de Cristo son las victorias de la iglesia. Todas las cosas que Cristo ganó, también las ganó la iglesia. En esa victoria, en ese fluir, debe estar la iglesia. Bueno, el apóstol Pablo, por la gracia de Dios, pudo entender esto. Los otros apóstoles, en su manifestación, podemos discernir que hay detalles allí. Cuando leemos la Biblia, hay que preguntarle al escritor, ¿qué estamos leyendo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Y por qué lo dijo aquí? Y si lo dijo, o en qué pacto lo estaba diciendo. Todas estas preguntas, que son reglas de la hermenéutica, reglas de la interpretación de las escrituras, tenemos que saber. Bueno, se aplican para los escritos bíblicos y para los escritos jurídicos, para conocer el espíritu del legislador. Fue la intención de haber escrito o de haber creado esa ley. ¿Qué quiso decir el legislador, el creador de esa ley, a quien está dirigida esa ley? ¿Cuál es el preámbulo de esa ley? ¿Por qué se escribió? ¿A qué sociedad se estaba escribiendo? ¿O ya esa ley quedó obsoleta? No, ya hay una aplicación. Es importante ver esto. No podemos seguir viviendo en el mismo pensamiento de idolatría, de ceguera espiritual, de ver los errores, de ver los errores. No, hay que analizar bien las escrituras. Bueno, como ellos lo dijeron, es porque Dios lo dijo. No hay que discernir. Hay que discernir. El apóstol Pablo fue muy serio en eso. Él decía, lo digo yo, no Cristo. Habían frases que decía era él, y palabras que decía, eso lo dice el Señor, no lo digo yo. Como el apóstol Pablo se equivocó en un punto. Bueno, veamos primeramente los Corintios, pues capítulo 13, el versículo 13. 1 Corintios 13, 13. La carta de los 1 Corintios capítulo 13, el versículo 13. Leo de la siguiente manera, como dice la escritura aquí. 1 Corintios capítulo 13, el versículo 13, leo, en el nombre del Señor Jesucristo dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estas tres, pero el mayor de ellos es el amor. Muy importante este texto bíblico allí. Bueno, fíjense que en su lenguaje, la inmadurez de niño, y asimismo el apóstol Pablo se equivocó en muchas oportunidades, porque iba en una transición. El apóstol Pablo se equivocó en muchas oportunidades porque iba en una transición precisamente, iba en un proceso para alcanzar la madurez. Y por eso el apóstol Pablo en la primera carta y en la segunda carta de los Corintios, que hay una transición. Allí hay una transición en el apóstol Pablo, cuando él mismo manda sacar a una persona de la congregación que le dieron la espalda, o a un ofensor, como él lo denomina, y dice, lo entrego a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo. Bueno, en esa oportunidad, cuando uno de ellos allí, que tomó la esposa de su padre, entonces el apóstol Pablo lo entrega a Satanás. Pero cuando escribe la segunda carta, hay un cambio en esa decisión que había tomado el apóstol Pablo. A ese hombre que yo les pedí que les dieran, dice el apóstol Pablo, le dieran la espalda. Ahora yo les pido, dice el apóstol Pablo, que lo perdonen, porque ese hombre está sufriendo, ese hombre está arrepentido, y tiene demasiada tristeza, y ese hombre
Yo ya lo he perdonado, dice el apóstol Pablo. Porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo, dice el apóstol Pablo. No es que tú vas a hacer lo mismo. No es que tú vas a hacer lo mismo. No, Pablo lo hizo en un momento de inmadurez. Si estamos predicando la gracia, tenemos que dar de lo que gracia hemos recibido: el amor, el perdón, la misericordia, la paz. Pablo era tosco al hablar, pero en su transición, como había un joven que no estaba dispuesto a padecer con ellos, no tenía la madurez para recibir las piedras cuando ellos iban a predicar, cuando estaban presos, pues. Bueno, eso era Juan Marcos. Podemos ver allí en las escrituras a Juan Marcos, sobrino de Bernabé. Cuando él ve que no quiso acompañarlos a ese viaje, bueno, que no era turístico, no era totalmente un viaje turístico, era enfrentarse a situaciones difíciles, a problemas. Juan Marcos se devolvió. Tuvo como temor, tuvo algunas dudas, no se sentía seguro para ir con ellos, con Pablo y con Bernabé. Bueno, él dijo: esto no es para mí, dijo Juan Marcos. Bueno, se iba a enfrentar a otras mentalidades, se estaban enfrentando a culturas, incluso a otras creencias, y fueron apedreados, fueron encarcelados, pasaron hambre. Era un muchacho muy joven. O sea, Juan Marco no tenía la experiencia, no tenía la madurez, la firmeza. En el segundo viaje, cuando usted estudia el primer viaje misionero, y cuando usted estudia el segundo viaje misionero, y estudia el tercer viaje misionero, Juan Marco se anima y quiere ir. Entonces Pablo, que estaba en transición, cuando Pablo está allí en esta transición, bueno, hay que entenderlo, que está siendo renovado, como cada uno de nosotros lo está haciendo. ¿Qué hizo Pablo en el libro de los Hechos? Bueno, este muchacho no va a ir entonces, dice el apóstol Pablo. No. Bernabé le dice: hermano, vamos a llevárnoslos. Bueno, la primera vez, Pablo dice: bueno, la primera vez nos abandonó, y si va yo no voy a ir contigo, le dice Pablo a Bernabé. Y se separaron, hubo una separación entre ellos dos. Eso ocurrió en dos grandes hombres de Dios. Pero se desunieron, se separaron. Esa unidad que habían tenido estos dos grandes hombres, coordinados para predicar el Evangelio, pero por la conducta del apóstol Pablo, por esa rigidez que él tenía, porque de allí venía, era fariseo, hay que recordarlo, era un hombre violento, consintió la muerte de Esteban y de muchos que fueron arrastrados, los hizo blasfemar en el nombre de Jesús, metió muchos en la cárcel. Cristo se le revela. ¿Qué hizo Pablo? Bueno, se fue con Silas. Se rompió una buena amistad que había entre Pablo y Bernabé. Bernabé se va con Juan Marcos, y Pablo se va con Silas. Y es allí donde se separan. Y no era la voluntad de Dios que se separaran. No era la voluntad de Dios. Era un propósito de Dios. No era la voluntad de Dios. Era un propósito de Dios esa separación. Bueno, no era la voluntad de Dios, no era la voluntad de Dios esa separación. No. Bueno, Bernabé muere y él era más adulto que Pablo. Tenía una edad más avanzada, y fue el que financió para estos viajes, fue el que financió Bernabé. Él era un hombre adinerado. Pero Pablo, por ser tosco, y por su corazón que todavía le faltaba renovación, venía del fariseísmo, esa rigidez, perdió una amistad que era Bernabé. Bueno, y muere Bernabé, y ellos no habían vuelto a tener esa reconciliación como habían vivido en el principio, pues. Esas experiencias, y después Pablo lo lamenta de eso. Pues. Él decía: cuando yo era niño, dice el apóstol Pablo en la carta de los Corintios, hablaba como niño.
juzgaba como niño. Y lamentablemente hay muchos ministros, muchos hermanos, personas que están en Cristo que hablan todavía como niños, o sea, inmaduros. Podemos ver que hay una manifestación allí, pero esas personas están en una transición. Estos hermanos nuestros están en una transición. Estos ministros aún están en una transición. Están yendo de la sombra, pues están allí en la sombra y bueno, hay que caminar hacia la plenitud, de la plenitud, no de la carnalidad, de la parte de lo espiritual. Tenemos ahora la mente de Cristo. Van en una transición. Esos sectarismos, esos señalamientos son conductas no renovadas y debemos entender. Lo mismo el apóstol Pablo, pues, tuvieron esos conflictos donde intentaron entre ellos un grupo que estaban en Jerusalén, como ellos lo veían, a Pablo y a Bernabé y a Silas y a Timoteo. Recuerden que Pablo tuvo un encuentro con Jesús en el camino y muchos hermanos no le creían al apóstol Pablo. Bueno, para que algunos hermanos creyeran que Pablo se había convertido, tuvo que padecer mucho. Bueno, fue azotado, fue apedreado. Por eso Pablo decía, yo llevo en mi cuerpo la marca de Cristo. Pablo le decía, ustedes me quieren imitar. Bueno, imítenme en los padecimientos, en hambre, en desvelo. Los problemas que Pablo vivió lo ayudaron en la transición en el Evangelio a una vida excelente. Cada uno lleva un proceso según el llamado que tenga para la vida en el reino. Somos servidores, como Pablo lo señala. Pablo habla, bueno, de la justificación y lo termina donde termina, pues, dando consejos sociales en Cristo, cómo pagar las deudas, cómo estar bien con todos, etcétera, etcétera, etcétera. Empieza a enseñar cómo debe ser la relación con la esposa, con el esposo, con los hijos, el respeto a los padres, el respeto a los hijos, a los ancianos. Todo es una vida cristiana, es una vida espiritual, una vida de oración, de ayuda hacia el prójimo. Había un sistema de gobierno que era el Imperio Romano en ese tiempo, que tenía poder sobre esos territorios y debía haber una conducta de los ciudadanos, los súbditos, y muchos de la ciudadanía era un privilegio para ellos allí. El apóstol Pablo muestra también que era ciudadano. Yo voy directamente a la aplicación espiritual. Bueno, somos ciudadanos del reino de Dios como Cristo. Estamos sentados en los lugares celestiales. Tenemos que movernos sobre un ámbito de autoridad que tenemos en el Espíritu de Cristo, que tenemos la vida de Cristo en nosotros, que tenemos la dirección de Cristo, que somos el cuerpo de Cristo, tenemos la capacidad de tener la plenitud de Cristo, manifestar la paciencia, la misericordia, la bondad, el amor ágape. Estamos capacitados para hacerlo, estamos aptos por medio de Cristo. ¿Para qué nos limpió? Nos justificó, con su sangre preciosa nos limpió, nos glorificó como casa de Dios. Bueno, el apóstol Pablo comienza a utilizar una figura, una comparación, lo que era una armadura. Allí en la carta de los Efesios capítulo 6, versículo 10, hablándole de cómo el Hijo del Reino debe estar vestido con verdad, con justicia, con amor, debe estar vestido con la vestidura del nuevo hombre. Es estar revestido de Cristo. Pero ¿para qué debemos estar revestidos de Cristo? Si tenemos la vida de Cristo, ya estamos vestidos de Cristo, estamos revestidos, estamos llenos de eso. Pero el apóstol Pablo hace semejanza a esa salvación, pues, esa justicia, esa fe, es el mismo fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es gozo, amor, fe, paciencia, verdad. Es lo mismo. Él lo que lo está es detallando allí en la carta de los Efesios. Aquí dicen los historiadores, como Pablo estuvo preso, bueno, custodiado por soldados, entonces Pablo toma la figura y saca una palabra espiritual.
en la misma que él está viendo allí, de allí, pues, de donde estaba preso y viendo a los soldados, y de allí saca una palabra, ¿ve? Y enviándoselas a los hermanos. Ve cómo el soldado está cubierto y lo asocia a la vida de Dios. El Hijo de Dios tiene un escudo, tiene una espada del Espíritu, tiene una espada del Espíritu, tiene un yelmo que es la salvación, tiene una coraza que es la verdad, está ceñido con la verdad. Por eso el apóstol Pablo hace esta asociación, ¿eh? No es una armadura que nos ponemos y nos quitamos como cualquier soldado. Es la misma expresión de la vida de Cristo en nosotros, que se manifiesta en toda verdad, en toda justicia, en paz, en gozo, en fe, haciendo una analogía. Es lo que está haciendo allí, es una analogía. O revestido, como dice en otra oportunidad. Jesús dijo, no los elegí a los 12, dijo el Señor. Le dijo, yo no elegí a los 12. Le dijeron, Señor, la gente se está yendo, le dijeron al Señor. Él respondió, si ustedes también se quieren ir, bueno, váyanse también. Habían allí aproximadamente 15,000 personas yéndose por una palabra. ¿Qué le dijo? Y por una palabra, que él dio, bueno, imagínense ustedes. ¿Qué le dijo él? Imagínense ustedes, se fueron. Dijeron, ¿dónde iremos? Se estaban yendo aproximadamente 15,000 personas. Y el Señor le dijo, bueno, si quiere también se van ustedes, le dijo el Señor Jesús. Ellos dijeron, los discípulos dijeron, Señor, ¿a dónde iremos? Dijo Pedro, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿A dónde iremos? Si tú tienes palabra de vida eterna, y los elegí a los 12, pero bueno, el Señor dijo, uno es diablo. Fíjate la palabra que él utiliza, fíjense la palabra que él utiliza, porque esa palabra, ¿qué quiere decir esa palabra? Bueno, esa palabra diablo, que es diferente a Satanás, porque Satanás es un adversario, es uno que se opone. Incluso cuando lo leemos en el Antiguo Testamento, lo leemos en el Antiguo Testamento, la palabra Satanás no solo era aplicada, no era para representar algo, no, era para representar algo espiritual que se oponía al pueblo de Dios. Es una palabra en hebreo, Satanás, que se opone, Satanás que se opone, en hebreo Satanás que se opone. Vemos allí esa palabra en Josué, en un hombre guerrero formado por Moisés, saca la espada y le dice al ángel, eres tú, uno a favor, eres un Satanás, le dice Josué a Satanás, valga la redundancia. Palabra Satanás que viene del origen. Palabra, escúchese bien, palabra Satanás que viene del origen, y el ángel que viene del original, palabra Satanás que viene del original, y el ángel le dice, vengo de parte de Dios, le dice el ángel. Satanás es un adversario, uno que acusa, no solo por la parte física, también por la parte espiritual, pero la palabra diablo, que viene del griego, que es diferente, y la palabra diablo que tiene que ver con calumniador, tiene que ver con calumniador, es un usurpador, uno que toma lugar que no le corresponde a otro, se disfraza para engañar. Es muy diferente a la aplicación. Es como cuando la serpiente engaña a Eva por Satanás, el diablo. Este adversario tomó o utilizó la serpiente, usurpó el lugar de la serpiente. Utilizar ese cuerpo para hablar lo mismo que le pasó al apóstol Pedro, lo mismo que le pasó al apóstol Pedro. No permita que esto le acontezca, le dice Pedro al Señor. El Señor le dijo, es necesario que yo padezca mucho en Jerusalén. Y Pedro le dijo, Señor, que esto no te acontezca. Y el Señor lo reprende como adversario a Pedro. ¿Qué pasó allí? Bueno, su boca fue utilizada como la serpiente, fue utilizada por el diablo. El Señor le dice, apártate de mí, Pedro. Pedro ni cuenta se había dado que si no se dio cuenta, pues Pedro se vio sorprendido por lo que estaba pasando allí cuando el Señor reprende al diablo. Incluso, fíjense esto, incluso en la cena del Señor,
que era la Pascua, cuando ellos estaban celebrando la Pascua, el diablo entró por la boca de Judas y vende al Señor. Es una representación como algunos hermanos son utilizados por el diablo, usados por una conducta de tiniebla. Hay personas que no pueden predicar si no tienen en su boca al diablo, necesitan esa figura. Vamos a tratar estas dos palabras importantes, principados y potestades. La palabra principado viene de la palabra griega, arche, o se pronuncia arque. ¿Qué significa esa palabra? Bueno, significa principio. Principado significa principio, principado o príncipe, que es un arche, un enemigo principal. El archeduque, como se decía en la Edad Media, que era un arche, bueno, un duque, un principal de los duques. Existe el arcángel. ¿Qué es un arcángel? Un principal entre los ángeles. El Señor visto como un príncipe, el Señor Jesús visto como un príncipe, como un principado. Cuando es anunciado el principal entre los hombres, la paz no tendrá su límite. Cristo es el principado por eso tenemos que entender qué significa la palabra principado. Hay principados del bien y hay principados del mal. Estamos entrenando en el reino. Ese es el propósito, el entrenamiento en el reino, para no errar. ¿Qué es un principado? Bueno, es un principio, que son principios en la vida actual. Se usan principios y valores, que es un arche. Bueno, ejemplo, entre los valores se usan los principios. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es un principio. Un principado, un principio. Honra a tu padre y a tu madre. Este es un principio sano que gobierna en la mente. Bueno, principios que gobiernan en las regiones celestes. Esos principios pueden estar en una vida, en una familia, en una comunidad, en una nación, en un continente. Pongamos un ejemplo, el continente asiático. Bueno, el continente asiático tiene principios. Escúchese bien, el continente asiático tiene principios que rigen esas personas, que es muy diferente al continente americano, en el trato a los ancianos, muy diferente a estas tierras. Su trato a sus mujeres son diferentes a la de estas tierras. Su reverencia es muy diferente a la de estas tierras, porque hay principios que gobiernan en ese continente. Cuando hablamos de principado en la carta que escribe el apóstol Pablo, la gente piensa es en demonios. No, el apóstol Pablo está hablando más allá de demonios. Un demonio no tiene autoridad. El demonio opera en el sentido, en el estudio del contexto. Él opera según los principios que usted tenga. Si usted tiene esos principios, esos patrones mentales, o está regido o gobernado por esos principados, por esa mentalidad que opera, bueno, Pablo tiene como rigidez la persuasión, el legalismo. Era un principado, era estricto lo que estaba haciendo daño. Es como cuando pedía carta a las autoridades, el apóstol Pablo de la época, para meter en las cárceles a los hermanos. Bueno, allí hay un sacerdote que le da una bofetada al apóstol Pablo. Hay un sacerdote que le da una bofetada en una región donde Pablo predicaba. Y él reaccionó reaccionó Pablo cuando el sacerdote le da esa bofetada y le dice, y Pablo le responde y le dice: Dios también te golpeará a ti, pared blanqueada. Y no allí le dice, y no allí solamente, le dice. Entonces el sacerdote, era un sacerdote. Entonces Pablo pide disculpas porque se le acercó uno allí y le dice: no, ese es el sacerdote. Pablo respondió, pidió disculpas, le pidió perdón, porque dice: no maldecirás al príncipe de tu pueblo. En la escritura decía que no se podía maldecir a un príncipe, y los príncipes eran sacerdotes. Los príncipes eran sacerdotes. Pablo allí y actuó inmediatamente. Bueno, ¿por qué Pablo actuó inmediatamente? Bueno, porque hay que recordar que Pablo venía de allí también, de unas conductas
fuertes. Pablo era muy tosco. Entonces Pablo también estaba en un proceso de transición, un proceso de transformación, de renovación. Por eso es que es importante de no condenar a nadie. No hemos sido llamados para condenar a nadie, no hemos sido llamados para juzgar a nadie. Entonces, así como Pablo venía también en un proceso de cambio, en un proceso de transformación, así también muchos de nosotros estamos allí también camino a la perfección, camino a la madurez, camino a la plenitud. Cada día queremos ser mejores ministros del Señor, queremos ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios para agradar a Dios. Ese es el propósito siempre. Y cada día cambiar conductas que no son correctas, pues corregir todas esas actitudes y cambiarlas para ser cada día mejores hijos de Dios. Bueno, sin más que decirles, ha sido un placer haber compartido con esta audiencia maravillosa, haber compartido con nuestros hermanos, con nuestras hermanas en Cristo. Un placer saludarles. Bendiciones nuevamente para nuestro amado pastor Marcelo Parrella. Bendiciones para este ministerio de hombres y mujeres que están allí día a día sirviendo a nuestro Padre Celestial. Bendiciones de lo alto. La saluda por aquí de Venezuela su hermano en Cristo, ministro de la palabra, el pastor Nelson Cárdenas de Venezuela. Bendiciones de lo alto en este hermoso día. Que sea un día maravilloso, un día de paz, un día de bendiciones para cada uno de ustedes. Bendiciones de lo alto.